Hola, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Ha comenzado Sirviendo a la Humanidad, como ustedes saben, alrededor de las 13 horas de Argentina. Agradecemos a Radio Mantra y a Cristina en los controles que nos permiten este encuentro semana tras semana para investigar algún tema que se nos va ocurriendo que desconocemos y que precisa ser investigado, y esa investigación y esa conversación la ponemos acá arriba de la mesa y luego en el video y todos seguimos investigando. Y va funcionando esto, va funcionando porque estamos aprendiendo mucho. Agradecemos a todos los que investigan el tema, buscando textos, manejando audio, videos, haciendo imágenes y permiten que el programa salga. Y a todos los oyentes que de una o de otra manera en distintos lugares nos dejan su comentario, sus preguntas, sus opiniones. Y bueno, así vamos andando. Bueno, vamos a ver quién está hoy alrededor de la mesa. Acá lo tenemos a Rafa a mi lado. ¿Cómo estás, Rafael? Sí, hola, buenas tardes, buenos días pues a todos los compañeros y compañeras del programa y a todos los oyentes. Una vez más, aquí estamos, aunque sea verano y haya quien esté en vacaciones, pues aquí siempre dispuestos a escucharnos y a ver qué podemos aportar. Pues sí, Rafa, tú siempre aportas mucho, así que bienvenido sos. Y al lado de Rafa está Marcela. ¿Cómo estás, Marce? Oh, Hola Dani, hola queridos amigos y también a nuestros oyentes. Muy bien, disfrutando de un día casi primaveral aquí en América y bueno, contenta de estar participando con un tema que parece que es un desafío. Así que bueno, muchas gracias Dani y sigamos. Bueno, Jesús Iglesias, no tenemos noticia, no sabemos si pudo solucionar el problema de conexión a internet porque estaba de vacaciones en la playa, así que si aparece luego lo ingresamos. Lo mismo Carmen. Y terminando la rueda lo tenemos al otro Jesús, el arcano, allí Hola, cerca de Barcelona. hola, buenas tardes, buenos días. Pues estamos en la edición número 600 de este programa, Sirviendo a la Humanidad. Una cantidad de programas increíble, increíble. Me acuerdo cuando comencé yo. Hace un calor aquí en los alrededores de Barcelona increíble. Ha vuelto el calor de hace unas semanas. Y el próximo 27 tenemos un novilunio, con lo cual estamos muy entretenidos. Y el tema ya lo conocemos, siempre lo tocamos. Tiene injundia, se las trae. Exactamente. Bueno, Carmen, recién te vimos con imagen, así que abre la imagen y el mic y te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. He tenido unos problemitas, pero ya parece que se han solucionado. Encantada de estar aquí. He llegado ahí a oír sobre los calores que hay cerca de Barcelona. Aquí estamos igual y bueno, pues es lo que haya. Con aceptación lo vamos llevando y también disfrutando que es este verano, las vacaciones, pues bueno. Encantada de estar aquí y bueno, un tema que nos gusta a muchos, así que lo volvemos a traer aquí a la palestra y a ver qué podemos investigar hoy y a ver qué ideas nos vienen. Así que un abrazo para todos y para los oyentes. Bueno, entonces comenzamos. El tema del cual vamos a conversar hoy es el desafío del silencio. En programas anteriores hemos conversado sobre el silencio, varios programas, algunos incluso no están en video por problemas técnicos, pero han sido varios. Podemos experimentar diferentes niveles de silencio físico, emocional, de pensamientos, y a partir de allí lograr mayores profundidades sutiles de tipo espiritual dentro del silencio. ¿Por qué es un desafío el silencio? Puede ser un desafío porque nos plantea afrontar la posibilidad de entrar en silencio y experimentar lo que sucede en nuestro interior, experimentar lo desconocido, dando lugar a que se exprese el ser, es decir, el ser esencial, lo espiritual. Estamos acostumbrados al ruido de los pensamientos, emociones, a la palabra, y podríamos descubrir lo que antes pasaba desapercibido.
A través de la práctica de la atención, llega el silencio. Si el silencio se prolonga, puede llegar la serena expectación o contemplación. Desde la primera experiencia de silencio está la posibilidad de darnos cuenta que hay algo nuevo, reconocer pensamientos, emociones, sensaciones. El ego o personalidad, es decir, el físico, el emocional y el mental, en quietud da lugar a que nuestro ser esencial o estado de presencia se manifieste. En el silencio puede surgir un dinamismo. Volvemos al hogar. Ese silencio se puede profundizar con más atención hasta que llega un punto donde la entrega a la experiencia interior de silencio se hace sin esfuerzo, naturalmente. Algunas experiencias que se han relatado expresan vivencias de amor, unidad, totalidad, una nueva forma de ver la realidad y de vivir y experimentar la vida. Y se sigue experimentando un camino de silencio solo delineado por el corazón más allá de la mente. Ante esta perspectiva, ¿qué desafíos surgen? El primer desafío es querer experimentar, conocerse a uno mismo, estar en silencio, la aceptación sin juzgar de nuestro ego. Pensar todo el tiempo, la radio del pensar sin parar, a la cual hace referencia Thich Nhat Hanh en su libro Silencio. Quizás el pensamiento nos entretiene, nos gusta o es un hábito. Pero no se trata de dejar de pensar, sino de utilizar el pensamiento correctamente cuando lo necesitemos. O podríamos descubrir emociones sutiles o no tanto, puede que nos cueste la quietud de la mente. Es ese darse cuenta y cambiar. Plantearnos la osadía de vivir el presente, vivir serenamente expectantes, la claridad, lucidez, el desapego. Darnos tiempo para el silencio, una pausa en la vida cotidiana. La observación de lo que sucede fuera y dentro nuestro con una dimensión social a través del silencio. Afrontar la experiencia de silencio sin una meta. Seguramente habrá muchos más desafíos. Bueno, ¿qué les parece el tema a los oyentes? Llega un momento en que el desafío se convierte en experiencia de silencio y entonces el fluir de la vida se desenvuelve en las avenidas de la serena expectación. Un suave fluir a tierras nuevas como argonautas del espíritu. Bueno, hasta aquí la presentación. Ahora vamos a leer unos párrafos y luego conversamos entre todos. Así que adelante con el primero, Marcela. Y hablando de maestros, una vez transpuesta la puerta del silencio, podremos contactar conscientemente con el maestro en el asrama y con los condiscípulos para llevar adelante la tarea grupal del mismo. Gracias al silencio y la serena expectación, entraremos en el plano búdico de existencia, permitiendo que los bienes inmortales desciendan o afloren en nuestra vida cotidiana, sin lucha y sin esfuerzos, cuando ellos quieran. El amor, la sabiduría, la verdad, la compasión, la paz, la libertad, entre otros. En el plano búdico, esa zona de existencia que tiene una vibración más elevada y más rápida que la mental, entramos en la corriente iniciática cruzando, gracias más silencio y más serena expectación, los portales de la iniciación, desde la primera hasta la quinta iniciación, donde nos convertimos en maestros de compasión y de sabiduría. Estos párrafos pertenecen a Daniel Barrantes en el escrito La Puerta del Silencio. Todos tenemos intuición. Siento la intuición, el contacto que establece el hombre con el ser superior, cuando de su mente ha desvanecido,
ha desguarnecido todo su andamiaje mental de imágenes y pensamientos y entra en un gran vacío. Un vacío que existe porque todos ustedes han experimentado este silencio que se produce cuando están serenamente expectantes a la observación de algo grandioso, algo que se convierte en un estudio espontáneo de la vida. Es un fragmento de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada con el título La Gran Fraternidad Blanca. La meditación en silencio y quietud es el camino más directo y radical hacia el propio interior. No recurre a la imaginación o la música, por poner un par de ejemplos, como sucede en otras vías, y eso requiere un temple de soldado y una firme determinación. Pablo Dors, Biografía del Silencio. Para lograr la calma verdadera no se necesita preparación previa. Podemos lograrla en cualquier circunstancia de nuestra vida, allí donde estemos, en un paraje silencioso y solitario o en medio de una multitud ruidosa. Texto procedente del Silencio de la mente de Ilis Yuara. Bueno, vamos a conversar ahora entre todos, a ver si nos parece que el silencio es un desafío. A mí me parece que sí, porque al principio es difícil encontrar el silencio, porque los pensamientos vienen y vienen y vienen y no se terminan nunca. Después, cuando a través de la meditación y de la atención en la vida cotidiana van apareciendo algunos silencios, se vuelve un desafío para mí por lo que se puede encontrar en el silencio. Con Carmen estamos viendo una serie en televisión sobre la vida de Santa Teresa de Ávila y realmente ella practicaba o decía que oraba y se mantenía en silencio. Y bueno, cuando empieza a tener experiencias en el silencio, madre mía, la que tenía que pasar esa mujer porque contaba lo que veía y nadie le hacía caso, le decían que eran cosas del demonio o eso no existía, eran solo fantasías en su mente. Entonces, un poco el silencio para mí es un gran desafío, experimentar el silencio, no hablar sobre el silencio, experimentar sobre el silencio porque trae muchos cambios en la vida de aquel que puede vivir en el silencio. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Cómo lo viven ustedes? Pues mira, es un tema que, a ver, es un reto para el aspirante, para el discípulo, alcanzar el silencio e intentar más o menos comprenderlo. Aunque, por lo menos por mi experiencia, hay que decir que uno se da cuenta que está en silencio cuando está acabando. Cuando se da cuenta realmente, el silencio ya ha acontecido. Y es verdad que va acompañado, por lo menos yo en mi experiencia, con un vacío profundo y sobre todo una sensación de plenitud, de paz, de satisfacción increíble. Satisfacción que no tiene nada que ver con la personalidad, un olvido de uno mismo y sobre todo una grandísima claridad mental. Si uno intenta o intento volver a repetir la experiencia no se repite. Hay que esperar otra circunstancia, porque sí que el tema de espontaneidad se lo aplicaría directamente. Este calificativo se lo aplicaría siempre al silencio. Cuando hablamos del silencio, es a veces para profundizar, para conocerlo más, relacionarlo con su contrario, el ruido. Casi siempre cuando decimos ruido, estamos pensando en los ruidos que entran por el oído, los sonidos, los ruidos que entran y que se oyen, pero sabemos, por lo menos los que estamos ahora aquí en esto y mucha más gente, que los ruidos pueden ser emocionales y mentales, aunque no se les suele llamar de ese modo. Es decir, cuando las emociones, los deseos están ahí como protagonistas, los pensamientos, las distracciones que acuden a la mente y un montón de cosas. No solo lo físico, sino lo emocional y lo mental. Y por eso el silencio es físico, emocional y mental. Y en este tema, claro, estamos refiriéndonos al silencio de mental, emocional principalmente, que son componentes junto con el cuerpo físico del ego,
de la personalidad. Entonces, pues también decimos muchas veces, como otros autores lo han dicho, lo han escrito, que en nuestro proceso evolutivo es fundamental, es básico, es ineludible el control, el autocontrol, cosa que también hay que saber definirla, de la personalidad, del ego, que no significa anularlo, sino que estar en conciencia por encima de ello. Y para eso se requiere silencio. A veces no decimos silencio, pero decimos atención, porque cuando estamos realmente atentos estamos en silencio. Y como también hemos dicho muchas veces, la prolongación de esa atención pues va llevándonos a la serena expectación, que es donde ya de un modo más asentado, más habitual, se está viviendo el silencio. Esto incluye, lógicamente, como estaba diciendo, el control de la personalidad, pero al mismo tiempo, simultáneamente, la apertura al alma, a los valores superiores de voluntad, de amor, de intuición. Y por consiguiente, todo esto conlleva, aunque no se diga el término ni se piense en ello, a un desapego y a una desidentificación del ego, de la personalidad. Con lo cual, la vida, esto no viene de la noche a la mañana, del ser humano va cambiando. No sabemos decir, no hay palabras por dónde estamos. Cada uno seremos más o menos conscientes de lo que nos cuesta, porque es una de las cosas que, por un lado, es más simple, que existe, y al mismo tiempo más costosa. Y por lo tanto cuesta mucho. Y se habla de disciplinas, de hacer ejercicios de silencio, de concentración, pero la atención que está más allá de las disciplinas, que también hablamos, es lo que principalmente, aunque nos podemos ayudar de algún ejercicio, nos lleva al silencio. Pero también meditar en silencio, cosa que podemos hacer unos más que otros durante un rato, también puede ser una ayuda, un estímulo poderoso para ir consiguiendo esto, que parece que sea una cosa más, pero que es una de las más importantes que los seres humanos tenemos para lograr, para ir entrando progresivamente. Bueno, creo que uno de los desafíos que se le presenta al hombre moderno, a la humanidad en sí también, está en primer lugar relacionado con el tiempo, ¿no? Siempre queremos ir de aquí para allá, vamos, volvemos, y no nos damos esa oportunidad de realizar esa pausa o de abordar el hecho de no hacer todo lo que hacemos. Es decir, siempre estamos en continuo movimiento y estar a veces en meditación o en silencio, en contemplación, para algunos puede ser un tiempo perdido. Es decir, que ya comenzando con ese abordaje de lo que es el tiempo, ya nos invita a adaptarnos y a darnos ese espacio en nuestra vida cotidiana para poder experimentar el silencio, la contemplación, la atención, como mencionaba Rafa, o la serena expectación, irán llegando a medida que, bueno, nos vamos haciendo amigos, ¿no? Con el silencio. Entonces, cuando nos damos esa oportunidad de hacer esa pausa en nuestra vida e intentamos empezar a hacer silencio, requiere mucha paciencia también, ¿no? Esa paciencia que a veces nos falta, porque a partir de ahí, como bien han señalado, comenzamos todo un proceso de observación de nuestro ser interior, de todo lo que nos va pasando. Y aceptar todos esos procesos que van sucediendo también requiere una dosis de humildad. Entonces parece que es todo un acontecimiento interior el solo hecho de empezar a estar en silencio de nuestra mente, como decía Rafa, nuestras emociones, incluso nuestro cuerpo físico. Ahora, si después ya vamos en esa práctica, con esa paciencia, con ese amor y con esa entrega interior, espiritual, a esta práctica,
o al estar silenciosos, atentos, ahí es donde comienzan otros desafíos, como también ha contado hace un ratito Dani. Y es muy interesante ver por qué se nos plantean estos desafíos y en realidad como estamos experimentando siempre eh, esa apertura interior a la experiencia, me parece que es lo que nos lleva a, a esa experiencia sin una meta, es decir, la vivencia de lo que estamos experimentando. No sé cómo lo ve Carmen, así que le paso la palabra. Bueno, gracias, Marcela. Para mí el desafío del silencio, pues no es tanto experimentarlo en algún momento que habéis dicho que en una meditación o cuando estamos haciendo algo con atención lo experimentamos ese silencio. No es tanto experimentarlo puntualmente, sino mantenerlo en el tiempo. Y ahí sí que veo un gran desafío. ¿Por qué? Pues porque el ego tiene pues sus deseos, sus hábitos, su forma de pensar, se quiere reivindicar en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es un ejercicio constante de atención, pero atención no desde la crítica, ni desde juzgar, ni desde decir ya está ahí mi ego, ¿no? Sino desde atención desde el propio silencio, ¿no? Y como habéis dicho, pues es una cuestión de paciencia porque lo cierto es que el silencio, aunque lo vayamos experimentando en poquitas dosis, solamente con esa actitud de estar abiertos y vivir desde ese punto, ya nos vamos transformando. Y posiblemente transformemos pues aquellas cosas que son, como si dijéramos, más que se notan más, cuestiones de carácter o cuestiones de incluso algún hábito mental, pues se puede suprimir con ese silencio. Y después hay más grados porque vienen ya temas más sutiles, ¿no? Hasta qué punto estoy apegada a mis creencias espirituales, dijéramos, a mis opiniones, a determinados autores, hasta qué punto estoy apegada a lo que es el camino espiritual. Y entonces uno se va dando cuenta de que en el silencio es algo tan puro, no hay apego absolutamente a nada, que esa misma pureza, como decíais, es lo que lo hace un tanto difícil de vivir en esa pureza, pero sea en el grado que sea, nos vamos dando cuenta y ese darse cuenta continuado en el tiempo nos va transformando, ¿no? De manera que podemos vivir más libres, con más espacio. Cuando no hay pensamientos parece que la mente se ensanche y desde luego pues nos ayuda mucho en nuestras relaciones personales, relaciones con amistades, con familia, en la sociedad, porque se ven las cosas desde otro punto de vista. Cuando uno no está apegado a lo que siente, a sus creencias, le es más fácil comprender al otro, le es más fácil integrar a la otra persona. Entonces es un proceso de despertar, de crecer, de expandir la conciencia y en ese expandir pues ya se nos dice que hay niveles en los cuales el yo no está y vivimos en esa comunión con el otro y con todo lo que existe y lo que acontece, ¿no? La famosa no dualidad. Pero bueno, sabemos que está ahí, vamos dando los pasitos, nos vamos ayudando unos a otros con nuestros reconocimientos y bueno, creo que realmente vale la pena investigar y practicar y sentir ese silencio que nos ocurre cuando estamos ahí. Bueno, Jesús dijo algo que me llamó mucho la atención y él dijo, a ver si no me equivoco, pero la idea la capté, es decir, cuando nos damos cuenta que estuvimos en silencio, el silencio ya pasó. Es decir, porque la mente no puede captar el silencio, porque en el silencio no hay mente. Entonces nos volvemos conscientes de que estuvimos en silencio cuando dejamos de estar en silencio, ¿no? Y eso me pasa en la meditación diaria. Yo, por ejemplo, estoy meditando 1 hora y la primera media hora estoy como el testigo tratando de observar los pensamientos y las emociones.
hay como una actividad, como una técnica, como una disciplina, y después que pasa la media hora, no sé qué ocurre, es decir, es como que viene la atención en forma espontánea, sin esfuerzo, y esa atención espontánea y sin esfuerzo puede ocurrir también en la vida cotidiana, como mencionó Rafa. Entonces, la segunda media hora pasa y no me doy cuenta, suena la alarma y digo, uy, ya pasó. Si pareciera que esta media hora no tuve conciencia de que estaba pasando el tiempo, ¿no? Entonces, es porque estaba en silencio, más o menos, y también todo este asunto, estamos hablando prácticamente, Vicente lo trataba y decía, cuando, cuando ustedes se dan cuenta que están desatentos, es decir, uy, estoy desatento, no estoy en presencia, los pensamientos me están llevando de las narices de aquí para allá, eh, cuando me doy cuenta que no estoy atento, en ese momento comienzo a estar atento, ¿no? Son las paradojas de todo este asunto que prácticamente desconocemos porque siempre hemos estado con el pensamiento y no hemos estado investigando qué es este asunto del silencio, y por eso yo creo que es un desafío. En relación a lo que decías vos, Marcela, de la importancia de darse un tiempo para meditar y estar en silencio, y que en toda la actividad diaria que tenemos, que vamos a trabajar a un trabajo, vamos a trabajar a otro, tenemos una serie de actividades que no dejan tiempo en nuestra agenda diaria para el silencio. Sin embargo, ese lugar para el silencio y para la meditación diaria, que para mí el mejor momento es a la mañana, temprano, cuando uno recién se levanta, cuando uno deja el espacio es cuando reconoce que la meditación y el silencio es la parte más importante de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es una disciplina, no es una obligación, porque nos damos cuenta que en la meditación y en el silencio encontramos algo más profundo de nosotros mismos y que nos permite funcionar durante el día de otra manera. Y entonces vamos ganando tiempo, dejando de lado las pequeñas cosas no necesarias, no esenciales, y entonces vamos reacomodando la vida, y eso también es un desafío, ¿no? Reacomodar la vida y vivir de otra manera. Bueno, por mi parte nada más. ¿Quieren que pasemos a las noticias o alguien tiene algún comentario antes de la noticia? Vamos a las Bueno, noticias. vamos a las noticias. La primera le tocaba a Jesús Iglesias, pero como no está, la voy a leer yo. Y tiene que ver con el grupo de estudio sobre el silencio, que es un grupo de estudio que comenzó la primera etapa estudiando y leyendo y estudiando en grupo una recopilación que se realizó sobre todas las veces que el maestro tibetano Dwal-Khul habló sobre el silencio. Ahora es otra etapa que va a comenzar el lunes 5 de septiembre, y queremos invitarlo a esta nueva etapa, porque para nosotros es de gran importancia el silencio espiritual. Existen diferentes autores que hacen referencia al mismo a través de libros, conferencias, escritos. En esta segunda etapa, en esta nueva oportunidad, vamos a leer el libro La Revolución del Silencio de Consuelo Martín. Es una actividad gratuita. Consuelo Martín es una filósofa, doctora en filosofía de la Universidad de Madrid, y es muy punzante, muy firme en sus convicciones, y bueno, acá plantea que el silencio es una revolución, y este es un libro pequeño, de pocas páginas, pero muy intenso, muy denso, como se dice. La invitación entonces es a participar del grupo de lectura que comienza, como dijimos, el lunes 5 de septiembre, y se realiza por Skype. No es necesario tener instalado el Skype. Algunos nos dicen, bueno, no tengo el Skype, no me manejo con esta tecnología, no sé. Bueno, se les provee un link, uno hace clic, pincha en el link, y entonces se une a través de la computadora o el teléfono móvil o celular a la reunión. El horario es a las 17 horas 45 minutos de Argentina, Brasil y Uruguay, a las 22 horas 45 de España, y tiene una duración aproximada de 1 hora 15 minutos, ¿no?
vamos leyendo párrafos y vamos comentando entre todos. La inscripción para participar, pueden enviar un mensaje al Facebook de Sirviendo a la Humanidad o en la página, en el grupo de Facebook Silencios y Vivencia, nos expresan su intención de participar y entonces los anotamos. Y otra más fácil, que para mí es más fácil y más práctica, es enviar un link, enviar un correo electrónico, un email a silencios y vivencias, todo junto y minúscula, @gmail.com, diciendo que quieren entrar en el grupo y ahí les enviamos todos los datos y para participar. Bueno, esa es la noticia, ahora hay otra. Sí, la segunda noticia es sobre el novilunio de Virgo. Os invitamos a participar el próximo sábado 27 de agosto a las 12 horas de Argentina y Brasil, 17 horas en España, en el programa Sintonías de Unidad, en ocasión del novilunio de Virgo. En esta oportunidad conversaremos sobre la vida y la obra de un lama, el lama Rinchen Gyaltsen. Su maestro raíz, Gonma Trinchen, quien es la máxima autoridad del linaje Sakya del budismo tibetano, le encomendó a este lama una misión: transmitir con rigor y claridad las enseñanzas de Buda al mundo occidental. Desde entonces, el lama Rinchen es director de la Fundación Sakya y maestro residente del Centro Budista Sakya en Alicante, en una ciudad que se llama Pedreguer, en España. Asimismo, este lama enseña filosofía y meditación en el Centro Internacional de Estudios Budistas. Es el director espiritual de Sakya Rinchen Ling, un centro budista en Bolivia, e imparte cursos puntuales en España, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Y si lo buscáis en YouTube, tiene multitud de vídeos y también hay cursos en sus páginas web. En este programa conoceremos un poco más a fondo su vida y su obra, que a tantas personas está iluminando en la actualidad. Así que si os interesa el tema, os esperamos. Bueno, gracias Carmen. Hay mucha gente que conoce a este lama, pero hay mucha más gente que no lo conoce. Pasa lo mismo que con otro que, digamos, hicimos el resumen de su vida y servicio, que es Willige Jagger, el alemán, místico cristiano y maestro zen, una combinación que solo él pudo realizar. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda etapa del programa, sin solución de continuidad hoy, y vamos a leer unos párrafos como hacemos y seguimos conversando sobre el desafío del silencio. Así que adelante con los textos. Los maestros nos están enseñando desde hace años que la técnica del silencio es la única que puede liberar. En los principios del Raja Yoga se nos obligaba a ejercicios mentales, a trabajar con pensamientos simientes en el Raja Yoga, como decía Patanjali. Pero a medida que avanza la raza, avanzan las posibilidades y va entrando la fuerza de Shambhala en el mundo a los grupos. Hay que cambiar la técnica que va del intelecto a la intuición, y el vacío que va del intelecto a la intuición es silencio. ¿Por qué no practicáis el silencio? Párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El trabajo sobre el silencio. Rafa. Rafa, te toca a vos, Rafa. Abrí el mix. Sí, es que no, está vacío. No tengo escrito. Sí. Bueno, está en blanco. Lo leo yo entonces. Sí. Dice así, bueno, hay un interlocutor, uno que fue a la conferencia de Vicente, que le pregunta, ¿podría ampliar algo más lo que es el silencio espiritual? Y Vicente le responde, el silencio tiene muchas etapas, el silencio es de grados.
desde el silencio físico, meramente de palabras, al silencio de deseos, al silencio de pensamientos, hasta el último de los silencios, que es el silencio espiritual, al que usted se refiere. Pero todos son de la misma sustancia, de la misma esencia. Es el grado de la amplitud del silencio, el grado de identificación del alma con estos grados de silencio, lo que matiza la plenitud del silencio. Y es de la conferencia lo que hay más allá de la mente. Sí, y hay otro texto que dice así: el silencio iluminado transforma absolutamente, transforma la vida de la persona. No importa el tiempo que transcurra, está más allá del tiempo. Transforma todos los caminos trillados y los hábitos, la conducta convencional, las maneras de actuar que nos vienen por herencia familiar, racial, histórica o social. Y es un pequeño texto de Consuelo Martín del libro que vamos a leer pronto, La Revolución del Silencio. Es fuerte ese párrafo. Bueno, yo antes decía, hay que tener una experiencia, una vivencia de silencio, ¿no? Y bueno, yo me creía que había tenido una experiencia de silencio, tal vez había tenido una experiencia de silencio superficial. Pero estos párrafos que vamos leyendo nos dicen que hay un silencio más profundo, un silencio espiritual. Entonces el desafío es penetrar en esa profundidad, en ese silencio, sin marearnos, sin perder el equilibrio. Ahí Consuelo Martín dice, el silencio iluminado transforma absolutamente, transforma la vida de la persona. Es decir, y cuando hablamos de silencio, en última instancia es silencio de la personalidad, silencio del ego. Es decir, estamos preparados para vivir sin ese ego, sin esa personalidad, y no se trata, como dijimos al inicio, de dejar de pensar absolutamente, no. Es decir, cuando necesitamos la mente, la traemos, pero cuando no la necesitamos, la dejamos en silencio en un rincón, ¿no? Entonces, ¿qué les parece todo esto, compañeros? Es una herramienta el silencio acuariana. Por lo tanto, este estado de conciencia nuevo nos habla de síntesis. Pero pensemos por un momento lo que nos ha costado llegar a esa conclusión. Conclusión que ya llegaron los sabios de la antigüedad y las tradiciones esotéricas más antiguas de la Tierra. El silencio. No obstante, el ser humano ha debido desarrollar el centro laríngeo, la mente en este caso también, para poder elaborar un discurso, una construcción manásica, mental en muchos casos, hasta que al final ha entendido que debía traspasar esa barrera. Cabe esperar, de cara al futuro, de que una gran parte de la humanidad dé el paso de lo que es el análisis mental típico a un momento de silencio donde las preguntas, las dudas se resuelven por sí mismas, donde aparece la intuición. Lo que pasa es que este camino no se puede presentar como una alternativa porque genera bastante desconfianza, porque uno no sabe a veces en ese silencio qué puede acontecer. Sabemos que en el siglo XIX se practicó por algunos grupos y lo que sucedió fue otra cosa bien diferente. No era un silencio de mente, era un silencio aparente donde el plexo solar estaba muy abierto. Por lo tanto, eso hay que decirlo, pero hay que decir que el verdadero silencio no tiene nada que ver con eso. Sí, esto que está diciendo Jesús es muy importante porque se puede confundir fácilmente el estar en silencio con otras cosas distintas. Entonces es como la intuición, que es un término que utilizamos para muchas cosas que a veces no tienen nada que ver con la verdadera intuición. Es como impresiones que nos llegan de distintos niveles, a veces inferiores, y que utilizamos el mismo término, tanto si viene de arriba como si de abajo. Y entonces cuando no sabemos discernir de dónde viene la intuición, de dónde viene el silencio, si es o no es, si es un silencio mental o un silencio intuitivo, entonces hay confusión. Pero para eso está la posibilidad que tenemos de experimentar constantemente, tratando de observar, de tratar de ver una vez y otra vez
y aunque creamos que estamos en un nivel, pues tratar de seguir observando para descubrir que quizá era un espejismo. No obsesionarnos con que todo es un espejismo, pero sí estar abiertos. Eso es muy importante. Y por lo tanto ir poco a poco, que no es de la noche a la mañana, ir dándonos cuenta, tomando conciencia de ello. Nosotros estamos citando a unos pocos autores, entre ellos Vicente Beltrán Anglada, como también Alice Bailey, ¿verdad?, del maestro tibetano. A veces citamos a Krishnamurti. En otras ocasiones también hemos citado a Antonio Blay, quizá Eckhart Tolle, que es mucho más conocido que Antonio Blay, pero que es como una simplificación del mismo. Pero muy brevemente, tengo aquí una lista que he utilizado otras veces para leer citas. Además de estos que he nombrado, pues también se ha citado aquí a Thich Nhat Hanh, a Jon Kabat-Zinn, por supuesto. Jean Klein es un autor también, con una de sus obras es La alegría sin objetos. Deepak Chopra también habla del silencio. El psicólogo español Bernabé Tierno, por supuesto, Torkon Saraidarian, ¿verdad? Y cuando vamos a Oriente, pues ahí tenemos a Aurobindo, a Ramana Maharshi, etcétera, etcétera. De tal manera que incluso uno de los autores que tengo aquí, un libro para una conferencia próxima, El alquimista de Paulo Coelho, también nos está hablando del presente, del silencio, etcétera. Es decir, sea en libros así de ensayo o en novelas, creo que cada vez va a ser más frecuente hablar del silencio. Lo que se trata ahora es no solo de leer y de escuchar, sino también de practicar. Ese es el reto que tenemos, cueste lo que cueste, y aunque sin desanimarnos en la medida de lo posible. Sí, Vicente Beltrán Anglada en una parte dice, bueno, son meses, son años, no se crean que de un día para otro van a alcanzar el silencio, ¿no? Es decir, la práctica de la atención en la vida cotidiana, él no planteaba la meditación de silencio, pero planteaba la atención durante todo el día, ¿no? Sí. Y algo también importante es la adaptabilidad, ¿no? Entonces, cuando entramos y estamos en esa disposición de estar más atentos y silenciosos, esa adaptabilidad interior a ese momento también tiene su importancia. Es decir, de a poco es como que se van profundizando esos periodos de silencio. Y luego una palabra que habíamos utilizado, creo que ha sido en el programa anterior, era de permanecer, ¿no? De darnos esa oportunidad de experiencia y de permanecer en silencio. Y ustedes han nombrado recién muchas situaciones, pensamientos, juicios que pueden aparecer ahí, pero ahí está nuestra mente. Cuando la mente está silenciosa, estamos experimentando quizás esas palabras que nos parecen lejanas, pero ahí no tanto, como es la eternidad, ¿no? Decir el espacio y a la vez aprender a que podemos experimentar ese vacío donde no hay pensamientos, no hay emociones, sino hay simplemente silencio, permanecer en él y, y así con esa actitud también que va surgiendo naturalmente de la experiencia donde no se espera nada, es decir, se permanece sencillamente en silencio y pareciera que bueno, cuesta, depende de cada persona, pero toda esa experiencia que se va adquiriendo a través de sentarse, experimentar el silencio, después ya llega un momento en que la misma experiencia es como que pasa o se experimenta también en la vida cotidiana y ahí es cuando hay un cambio radical, yo diría en la conciencia, porque la vida comienza a ser diferente, distinta, porque la observación es distinta, y entonces darnos simplemente la oportunidad de permanecer en silencio y sabiendo que la mente, nuestra mente se va estando así, calma, en silencio, y está muy relacionada también al desapego, ¿no? Porque podemos experimentar y eso parte también de una
actitud interior que proviene del corazón y de la voluntad, es decir, dejar ir. Eso podía aportar. Bueno, añadiría que estamos generalmente tan apegados a lo que es la mente que, a no ser por los testimonios de personas que han hollado el sendero antes y han alcanzado este silencio, quizás no nos creeríamos ni que existe. Pues recuerdo a un amigo que se lo comentábamos y decía, dejar de pensar, eso es imposible. Y siempre hay algo en la cabeza, ¿no? Siempre. Y bueno, pues atendiendo a estas personas que he dicho que nos han precedido y que han tenido estas experiencias y que nos las transmiten, Rafa ha mencionado unos cuantos muy importantes, muy interesantes a tener en cuenta. Y yo voy a mencionar uno que no estaba en su lista, pero que lo conocemos personalmente, Enrique Martínez Lozano, y hace poco Daniel y yo estuvimos en un retiro con él. Y lo que nos comentó esta persona, porque las palabras que cada uno nos pueden decir, pues son similares, incluso lo que cuando nosotros describimos ese silencio, ¿no? Pero el ver a una persona y darte cuenta de que vive ahí y de que ha experimentado lo que está diciendo, es muy inspirador, es muy alentador. Y en esa persona, Enrique Martínez Lozano, que fue cura, pero después dejó, ya dejó la iglesia y su lenguaje pues es mucho más universal. Él comentó que a raíz de unas experiencias de silencio le cambió totalmente la vida. Y el descubrimiento más importante que hizo es que él no era la persona que creía ser, no era esa mente que iba de aquí para allá o ese personaje que adoptamos para vivir la vida, ¿no? Sino que él era el silencio y que él lo vio eso tan claro, tan nítido, tan cierto y real, que él era ese silencio, silencio consciente que lo nombra, pues que intentó ya vivir toda la vida desde ese punto. Claro que dicen, a veces las circunstancias no son tan fáciles y hay que tomar distancia, volver a ese punto, pero es un testimonio claro de que se puede vivir desde ahí, de que en ese silencio hay plenitud, hay gozo, hay desapego, como habéis dicho, y hay una mirada muy incluyente, amorosa, lúcida. Bueno, y como él, pues otras personas que hemos conocido, como Consuelo Martín o Sesha, digo los que hemos conocido personalmente, ¿no? Aparte de los autores que hemos leído en libros. Y bueno, comentar que siempre decimos que no hay técnica para llegar al silencio, pero como es tan costoso para la mente, no nos enseñan en la escuela ni nos enseñan cómo que podemos utilizar esta mente y callarla en ocasiones, ¿no? Enrique nos dio pues una serie de indicaciones en la meditación. Hay una meditación que tiene en YouTube, que es la rueda de la consciencia, que es muy bonita. Y en esa rueda de la consciencia nos vamos desapegando del cuerpo físico, del emocional, del mental, y al ir soltando, desapegando uno, como se va desnudando de capas y va llegando a ese silencio más profundo. Esa meditación a mí me gustó mucho hacerla con él. Y después también, para las personas que les guste visualizar, él nos propuso visualizar una montaña delante de nosotros, las cualidades de esa montaña. Esa montaña está firme, está siempre ahí, no varía, haga sol, llueva, haga viento, la montaña permanece. Entonces, al estar pensando en esa montaña, teniendo presentes las cualidades, después salir al silencio, como que esas cualidades dejan un pozo dentro de uno, ¿no? Y como se van afirmando esa sensación de eternidad, de fuerza que tiene la montaña, ¿no? Hay personas que les puede ayudar. Y otra cosa que nos comentó es el tema de la presencia. Esa pregunta que nos hacemos o que se dice es buena para entrar en esta autoindagación. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sentirnos como presencia consciente, como vida, y dejar que esta sensación actúe en nosotros. Soy la vida, soy la presencia consciente, más allá de toda forma, ¿no? Y bueno,
quizá cada uno podamos encontrar esas ayudas para ir entrando en el silencio, porque hay veces que así de primeras pues parece algo tan extraño o extraterrestre que no vaya con los seres humanos, con la mente que tenemos, pero no es que no vaya, es que es donde está nuestro ser real y nuestra esencia, ¿no? Así que vale la pena que practiquemos, que descubramos, y después lo que vayamos descubriendo, pues ir adaptándolo, ir viviéndolo en todos los momentos de nuestra vida, que sería lo ideal, vivir en esa serena expectación, pero bueno, con paciencia, pues bueno, vamos haciendo y vamos descubriendo. Bueno, les aviso que tenemos algunos minutos más para hacer como una otra rueda. Sí, yo iba corriendo por el tiempo, pero bueno. Ahí preguntan el nombre del monje budista, así que si lo puedes responder. Krishnamurti lo pone muy simple, ¿no? Dice, siéntese y no mueva los dedos de las manos ni de los pies. Entonces uno dice, ¿qué está proponiendo este hombre? Y cuando uno lo hace, prácticamente todo el cuerpo está inmóvil, ¿no? Y dice después, diviértase ahora, diviértase, utiliza esa palabra, observando los pensamientos y las emociones. Solo haga eso. Y si nosotros observamos los pensamientos y las emociones, estos se van silenciando, van desapareciendo y vamos alcanzando el silencio, ¿no? Y Sella y el mismo Martínez Lozano hablan de que cuando observamos hay un testigo, hay un testigo. Y ese testigo que observa es como que se desplaza el punto de conciencia desde la mente hacia un nivel superior, ¿no? El del observador o el testigo. Y una cosa que aprendimos con Martínez Lozano, por eso nos gusta ir a todos los instructores y leer a muchos, porque se aprende un poquito de cada uno. Cuando nosotros decimos el testigo, un poco la palabra nos hace referencia a un ser humano que atestigua algo en un juicio. Acá está atestiguando en lo que pasa en el interior, ¿no? Y entonces tendemos a pensar que el testigo es otro ser humano, una parte nuestra, ¿no? Pero él dice, no, el testigo es un estado de conciencia. Es decir, levantamos el nivel a otro estado de conciencia que puede atestiguar lo que pasa más abajo, ¿no? En la mente y en las emociones. Y Sella habla de que cuando se llega a un punto de mucha tensión y el testigo logra que se produzca el silencio, el testigo está en todos los lugares del campo o desaparece del campo de cognición. Entonces esa es la experiencia de no dualidad o experiencia búdica, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, en esto del silencio hay muchas cosas para aprender y todos los instructores que nos han precedido y que han logrado cosas nos pueden enseñar. Y la otra cosa que quería recalcar, que mencionaron muchos autores, y en la antigüedad también, desde Pitágoras y de muchos otros muy antiguos que hablaban de la importancia del silencio que lleva a la sabiduría, lo bueno es, como dijo Arcano, es que ahora en la era acuariana no van a ser aislados uno aquí y otro allá y que los toman por locos, sino que aparentemente con el Agni Yoga, que dio la jerarquía de maestros en la actualidad como un regalo de la nueva era, practicando el Agni Yoga vamos a tener experiencias de silencio en forma más generalizada. Quiero recalcar que primero hay que tener una personalidad bien construida, física, emocional y mental. Y después, cuando llegamos a ese punto de realización, está el paso del Raja Yoga al Agni Yoga, cuando se construye el Antakarana, es decir, pasamos del mental inferior al superior y del mental superior entramos en la zona donde la mente ya no nos sirve para comprender lo que ocurre ahí adentro, en el silencio, que es la zona donde ya rozamos el plano búdico. Entonces, todo esto es un proceso grupal donde todos vamos experimentando y todos vamos descubriendo y podemos ir compartiendo todo esto y decir
que aquellos que están en silencio y logran contactar con los bienes inmortales, esos bienes inmortales se irradian en el ambiente, la energía, y eso hace que la sociedad mejore, la humanidad mejore, ¿no? Entonces, no es una disciplina, no es una creencia, no es una obligación, es algo que viene surgiendo dentro de la humanidad y es para bien de todos. ¿Qué les parece? Tenemos 10 minutos más. La atención todavía y este silencio es un campo por experimentar. Por lo tanto, estaremos sujetos a muchas experiencias y a muchas interpretaciones de la experiencia. Pero hay que entender que la meta va a ser ese hipotético, idílico y todavía inalcanzable silencio que nos va a fusionar con todo. Pero esa experiencia búdica, cuando acontezca, ya no le será útil el entramado del sistema nervioso que tenemos, ni de nadis, ni de mente, ni de percepción, ni de chakras, ni de nada. Por lo tanto, estamos hablando de cara al futuro. Estamos trabajando para una futura humanidad. Seguramente nosotros, cuando tengamos que encarnar, cuando pase el tiempo que tenga que pasar, estaremos en condiciones de trabajar ese silencio de forma espontánea. Pero hoy por hoy somos la rara avis que se ha encaminado a un camino que no es el que habitualmente se sigue. Decimos muchas veces el término conciencia. La conciencia es un estado universal, cósmico. Está llenando todo el espacio y como si se dividiera en muchas porciones. La de cada uno, por ejemplo. Cada uno de nosotros participamos de ese nivel. Y la conciencia puede subir, bajar, ascender o descender. Por ejemplo, si ahora estamos atentos a lo que estamos escuchando, tratando aquí, es posible que ahora que lo digo nos demos cuenta que nos hemos olvidado del cuerpo físico, que no nos duele, no nos molesta y como si no lo tuviéramos. Es decir, que la conciencia identificada con el cuerpo físico se ha desplazado a un nivel más alto. Quizá estemos en un estado de paz, de tranquilidad, donde las emociones no aparecen, no existen, no porque no estén, sino porque la conciencia se ha desprendido momentáneamente y entonces no notamos deseos. A lo mejor notamos la impaciencia de decir, pues mira, podía haber dicho esto que no lo he dicho, y entonces ya la conciencia adquiere y se identifica con el deseo, con un deseo aunque sea del tipo que sea. Entonces la conciencia, en la medida que vamos prestando interés, atención e interés van muy unidos a algo, se va desplazando, se va elevando, va como ascendiendo. Y entonces esto puede ser un ejemplo como punto de partida para un trabajo continuado en este sentido. Quería también decir muy brevemente que Antonio Blay habla lógicamente de la atención, del silencio, y en su libro Creatividad y Plenitud de Vida pues dedica un capítulo al silencio. Y una de las cosas que dice para practicar el silencio, practicarlo durante X tiempo, es que haya como una especie de limpieza interior, que la mente esté organizada. Una persona con una mente desorganizada le va a costar mucho, si en el caso de que lo intente y pueda conseguir algo. Y autoconciencia y lucidez. Eso es lo que señala como requisitos, de tal manera que, aunque esto lo planteáramos a toda la humanidad, lógicamente hay muchos seres humanos que no podrían, o que creen que no podrían. De tal manera que, aunque vaya extendiéndose, y así estoy segurísimo que lo va a hacer, y cada vez más, se necesita un mínimo de condiciones que generalmente los que estamos escuchando esto podemos tener. Otra cuestión es nuestra decisión. ¿Qué fuerza tiene las distracciones o las cosas que nos están urgiendo en la vida cotidiana para evitarlo? Son preguntas que nos podemos hacer, a ver qué respuestas salen, a ver si en el silencio de la atención surge una respuesta y decimos, ¿y por qué no? ¿Qué importancia tiene? ¿Tiene más importancia aquello que estoy mentalmente dedicado muchas veces a la práctica del silencio, que por un lado nos va atrayendo, pero por otro lado, paradójicamente, hay como una especie de huida o de rechazo que lo hace el ego, la personalidad, que se resiste a estar en silencio. Entonces, son cuestiones a plantearnos.
Huida, rechazo o también miedo. Aparece el miedo al silencio y es normal que aparezca miedo al silencio porque es algo desconocido. El ego no quiere saber nada del silencio porque desaparece. Bueno, ¿qué dicen las chicas? ¿Qué nos regalan las chicas en esta última parte? Bueno, pues que a veces no es o una cosa o la otra, sino que pueden ser todas a la vez. Quiero decir, estamos eh, trabajándonos el vehículo mental, el cuerpo mental, estamos adquiriendo unos conocimientos y a la vez podemos adentrarnos en el silencio. Una cosa no quita la otra. Es decir, por practicar unos momentos de silencio e intentar vivir en silencio, lo que nos va a ayudar es que la mente nos funcione mejor, más clara, más organizada, y seguiremos estudiando, seguiremos leyendo y estaremos también más abiertos a recibir ideas novedosas y energías tipo, como el amor, ¿no? Las cuales se dan en ese silencio. Es decir, que simplemente el tenerlo en cuenta, el tener esa actitud, el querer descubrir lo que es, aunque nos cueste o no sepamos bien qué es, ¿no? Pero creo que que nos puede ayudar para esa expansión de conciencia, para ir descubriendo pues partes nuestras que están ahí. Y, y entonces el verlo de una manera también humilde, como habéis dicho, y con paciencia. También recurrir a las experiencias, como hemos dicho, de personas que explican lo que lo ha pasado, lo que han pasado, aunque sabemos que la experiencia es solo el mapa, la guía, pero nos puede ayudar. Y Vicente Beltrán Anglada, por ejemplo, tantas veces que lo leímos, y no fue hasta hace un tiempo que nos dimos cuenta la importancia que le daba el silencio y al Agni Yoga, ¿no? Entonces eso ha sido un descubrimiento y igual que se iremos descubriendo partes nuestras, estados de conciencia que están ahí y eso nos va a ir animando. Estemos en el nivel que estemos, no importa y ya sabemos que va para años y va para largo, ¿no? Pero el vivir sabiendo que hay personas que lo han logrado y que nosotros, si ponemos ese rumbo poco a poco, se nos va a ir abriendo pues otra perspectiva de la vida. Pues bueno, creo que es algo que anima para estar ahí e investigar. Sí, para años o para vidas, ¿no? Sí. Pero todo lo que logremos en esta vida queda como una cualidad para la siguiente, espontáneamente nos inclinaremos hacia el silencio en temprana edad. Y Marcela, ¿qué puedes decir No, que también hay una relación con la maduración espiritual del ser humano, ¿no? Si lo miramos desde una perspectiva más espiritual, todo lo que va aconteciendo, que sí o sí en algún momento, si la persona está atenta, llega ese silencio interior y, y esa osadía de animarse, ¿no? A experimentar lo que es el silencio, creo que ya es como que vamos adelantando en eso, porque cuando estamos en contacto, por ejemplo, con la naturaleza, eh, sí o sí estamos más silenciosos en general, ¿no? Salvo, bueno, podría ser algunas excepciones, pero la misma naturaleza nos invita a estar silenciosos, nos invita a la observación, a la contemplación, a esa experiencia fuera de cualquier tipo de estructura. Así que creo que es algo que tenemos todos muy cerca y que nos puede ayudar a vivir más atentos, más silenciosos, en esa experiencia natural. Y luego que, bueno, vamos experimentando y en algún momento ya es como que el silencio se hace presente en la vida del ser humano y ya no se puede volver atrás, ¿no? Digamos que ya es la vida del ser humano, así, simple y sencilla. Y creo que esa experiencia de silencio ayuda a que el ser humano vaya experimentando lo que es la simplificación, ¿no? De la vida, porque va descubriendo las verdades esenciales. Entonces, bueno, está ahí a nuestra disposición y está cerca nuestro la posibilidad aunque sea de investigar de qué se trata y de experimentarlo también, claro, eso.
¿De qué se trata el desafío del silencio? Bueno, esperamos que hayamos explicado un poco por qué es un desafío del silencio y bueno, y cada uno irá viendo, ¿no? Llegó la hora del espacio de la atención, así que vamos allá, Arcano. Exactamente. En el año de la atención pondremos a tu disposición pequeños fragmentos sobre el tema. Solo cuando existe una gran atención en el ser humano, cuando existe este vacío que crea la atención perfecta, entonces empieza a surgir la voz del corazón. Esto nos lo dice Vicente Beltrán Anglada. Hoy, en el espacio de la atención, vamos a escuchar unos párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Visión asrámica de la Segunda Guerra Mundial. Adelante con el audio. Cuando ustedes ven una puesta de sol que les ilumina y están tan absortos que pierden la conciencia de su ser, están serenamente expectantes. ¿Qué sucede? Ustedes se dicen, ayer tuve una experiencia con una puesta de sol y mañana hago otra vez la experiencia de la puesta de sol, ya no es lo mismo, porque le falta el don de la espontaneidad. ¿Podemos establecer una relación entre la atención y la espontaneidad? ¿Cuándo somos espontáneos? Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Visión asrámica de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos ahora a un momento importante también de este programa, que es la meditación. Así que vamos a prepararnos para esta meditación que vamos a realizar, una meditación entre todos, grupal. Para eso, bueno, vamos a experimentar también este silencio interior y pedimos silencio en el chat a nuestros amigos que estaban escribiendo y tratamos de estar sentados cómodamente y extendidos para entrar en ese silencio interno, para experimentar de qué se trata. Podemos llevar nuestra atención a la respiración, cómo entra el aire, luego la pausa, la exhalación, y así nuestro cuerpo físico se va quietando con mucha suavidad, va siendo consciente de las tensiones que hay y también de la posibilidad de dejarlas ir. Si surgen algunas emociones que pueden aparecer o algunos pensamientos, como hemos comentado en el programa, nos damos cuenta a través de la atención y luego es como que se disolvieran. Estamos tratando en este momento de prepararnos para la meditación a través de la atención, a través del silencio espiritual. Y así vamos unificándonos a través de esa luz del corazón con todos los que estamos por meditar en este momento. Profundizamos el silencio. Estamos más atentos. Y así permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logos solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor,
que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Recitemos ahora la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos que este viernes a las 9 horas de Argentina vamos a estar recitando juntos la gran invocación. Los invitamos que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando, y podemos llevar tareas tan simples adelante como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y después de recitar la gran invocación, aquellas personas que así lo perciban intuitivamente como necesario, pueden invocar a los ángeles solares por su propio país o por aquellos países que más necesidad tengan. Esta actividad invocativa adquiere más fuerza si se la realizan todos los días de la semana y no solamente los viernes. Es mucha la necesidad y se requiere la activación de todos los recursos invocativos de aspirantes, discípulos, de todos los seres humanos de buena voluntad. Así que los que quieran sumar, adelante. Y otra actividad en la que se pueden sumar es en las meditaciones de silencio. Vicente Beltrán Anglada nos dice: llegará el momento que os sentiréis tan ávidos de silencio y quietud mental que forzosamente tendréis que utilizar el Agni Yoga, y entonces sabréis el valor de la palabra serena expectación. Dada la importancia del silencio espiritual, los invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, Brasil y Uruguay, y 22 horas de España por la plataforma Google Meet. El link para participar lo encuentran en el Facebook del programa Sirviendo a la Humanidad o en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también se comparten párrafos y se conversa sobre el tema del silencio. Los esperamos. Y antes de irnos le decimos el nombre del próximo programa. ¿Cuál va a ser, Carmen? El próximo programa va a estar muy interesante, bueno, como todos, es sobre Shambhala. Shambhala, mito o realidad. Así que ya tenemos para investigar y para buscar textos para el próximo programa, a ver qué nos parece. Muchas gracias. Mito o realidad. Mito o realidad. Bueno, llegamos al final. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima y hasta siempre.